En este video se dará a conocer las etapas del mundo. La prehistoria se basa en la evolución de la Tierra y la evolución humana, datada entre aproximadamente 4.500 a 5.000 millones de años hasta el 4.000 a.C. Este periodo se divide en 6 eras geológicas. Los animales más destacados de esta época son el mamut, el rinoceronte lanudo y el bisonte. Las etapas culturales de la sociedad primitiva se dividen en 4. La primera, paleolítico, en donde aparecen los homínidos. La segunda, mesolítico, en donde la caza es su actividad principal. La tercera, neolítico, en donde aparece la rueda. Y se finaliza con la edad de los metales. La historia. Surge por la aparición de la escritura en el 4000 a.C. y se divide en 4 fases: antigua, media, moderna y contemporánea. Las primeras civilizaciones fueron China, entre el siglo XVI y XVII a.C. Es la época Shang-Jin. Fueron 22 familias, de las cuales resaltan 4: la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qin y la dinastía Han. En esta civilización surge el taoísmo por parte de Lao Tse y el budismo por parte de Buda. Además, el arte se basa en la pintura sobre seda y la porcelana. India. Los periodos de la civilización india son 4: del 2500 al 1500 a.C., del 1500 al 1000 a.C., del 1000 al 321 a.C. y la última del 321 a.C. al 535 después de Cristo. La organización social se divide en castas. Son 5 castas. Es importante saber que el budismo y las castas surgen al mismo tiempo. Grecia. En la isla de Creta se desarrolló la primera civilización avanzada. Cabe resaltar que la civilización griega tuvo un fuerte desarrollo en el campo filosófico. Además, la literatura eran modelos de inspiración. Nace el teatro, encargado principalmente por Dionisio, y los escultores se empiezan a determinar como artistas. Los grandes filósofos: Sócrates, denominado moralista; Platón, denominado idealista; y Aristóteles, denominado realista. Se hicieron grandes avances matemáticos y astrónomos. Además, surge el teorema de Pitágoras. Su ideal en la gimnasia y el deporte se basa en cuerpo sano, mente sana. Nacen los Juegos Olímpicos para honrar a los dioses. También se implementa como profesión la gimnasia y la natación. Roma. Los pueblos eran los itálicos, etrusco y griegos. Con estos pueblos se da inicio a la civilización romana. La monarquía estaba organizada en patricios, clientes y plebeyos. Además, se elimina la figura del rey y se proponen 2 cónsules que gobernaban al mismo tiempo y se elegían cada año. Se constituye una estrategia de diplomacia y fuerza para las invasiones. Surgen las guerras púnicas en Cartago y estas duran alrededor de 100 años. La organización social se basa en la nobleza, los caballeros, la plebe urbana y los esclavos. Julio César se denomina dictador puesto que es el único triunviro. Más adelante, por consecuencia de la muerte de Julio César, se propone la creación de un segundo triunvirato, en donde el primero es Marco Antonio, el segundo Octavio y el tercero Lépido. Las familias descendientes de la nobleza fueron los Julio Claudios, los Flavios y los Antoninos. En esta segunda parte seguimos con la Edad Media, donde es el periodo más largo de la historia, con una duración de 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV. Sobresalen 3 civilizaciones. En el oriente, el Imperio Bizantino; en el cercano oriente, la nación árabe, y se da además el surgimiento del Islam; y en el occidente, el Imperio Carolingio. En el occidente, los bárbaros realizan 4 oleadas: la primera por parte de los pueblos germanos, la segunda por parte de los visigodos, la tercera fue una alianza entre los alanos, suevos, vándalos y burgundios,
y la cuarta por parte de los francos, anglos y sajones. Surgen los reinos independientes y desaparece la unidad lingüística. Además, surgen las lenguas modernas, el italiano, el francés, el portugués, el castellano, el inglés y el rumano. La esclavitud desaparece y la organización territorial se da por ostrógodo en la actual Italia, vándalo en el norte de África, los visigodos en España, los francos en Francia y los anglosajones en Inglaterra. En el oriente desaparece el Imperio Romano y es sustituido por el Imperio Bizantino, conformado por Grecia, Anatolia y Egipto. Uno de los mayores logros fue dejar la organización del derecho romano. El Imperio Bizantino es el periodo en que se produce el sistema de Oriente y se divide la Iglesia Católica en Iglesia Ortodoxa Oriental e Iglesia Occidental Cristiana. Como dato, la cruz bizantina es simétrica en sus 4 costados. Quienes se quedan con los vestigios del Imperio Bizantino son los eslavos, los búlgaros y los turcos. Además, desarrollan su propia filosofía en base a la filosofía griega. El arte fueron representaciones dadas por mosaicos. Abundan los íconos, como las representaciones de la Virgen o de los santos. El surgimiento del Islam es el tercer gran acontecimiento surgido en este periodo, en donde solo hay un Dios. Se debe ayunar una vez al año y por obligación se le debe dar limosnas a los pobres. Deben peregrinar una vez en la vida y deben besar y tocar 3 veces la Kaaba. Imponen la guerra santa, en donde el Islam va por delante de todo. Quien muere en esta guerra, decían, tenía una entrada fija al cielo. El Corán es su libro sagrado y se practica la poligamia. Los gobierna un califa. De estos sobresalieron los califatos, descendientes del profeta, la dinastía Omeya y la dinastía Abasíes. Administrativamente, el poder lo dictaba el califa, y de ahí se desprendían el visir, el diván, los emires y los cadices. Practicaron la minería y la agricultura, así como la elaboración de alfombras y tejidos. Desarrollan industrias en armas y traen secretos de papel, tinta y pólvora. Carlomagno y el Papa Esteban dan surgimiento al Imperio Carolingio. En el año 800, Carlomagno es nombrado emperador. Tras su muerte, su hijo, Luis el Piadoso, pasa a ser el emperador. Cerca a Francia estaban ubicados los monjes de Cluny, católico-cristianos sumamente independientes que ayudaban a los campesinos. Proponen la fundación del colegio cardenalicio aún vigente. El nacimiento de las universidades surge dividida en gremios de profesores y alumnos. Las primeras universidades fueron la Universidad de París, enfocada en teología, la Universidad de Bolonia, enfocada en estudios del derecho, y la Universidad de Salermo, donde adoctrinaban estudios médicos. El Papa era quien daba el permiso de ejercer estas labores. Todo alumno empezaba su formación en la Academia de Artes, donde aprobaban primero las materias trivium, para poder cursar luego las materias quadrivium. Cabe aclarar que únicamente los hombres podían estudiar. En el siglo XIII surge un cambio de mentalidad política. En Inglaterra nace el Parlamento inglés, conformado por la Cámara de los Comunes, es decir, los burgueses, y la Cámara de los Lores, o sea, el clero y la nobleza. Surge la Guerra de los 100 Años en el 1337 hasta el 1453, donde los ingleses buscaban dominio político y regional sobre Flandes. De aquí surge el personaje literario Juana de Arco. Edad moderna. Los portugueses mejoran estrategias de navegación. Querían establecer relaciones comerciales con Etiopía. Colón llega el 12 de octubre de 1942 por Cuba, extendiéndose hasta Venezuela. Con este suceso, Europa se expande económica y comercialmente. Recuperan el antropocentrismo y desde el siglo XIII se dan a conocer filósofos por sus escritos como Dante, Petrarca y Boccaccio. Surge el Renacimiento en el siglo XV hasta el siglo XVI. En esta época se da a relucir sobre todo el arte, con autores como Donatello y Ghiberti en la escultura y Botticelli y Tiziano en la pintura. Esto en el 400, es decir 1400. Y en el 500, o sea 1500, sale a la luz Miguel Ángel, Andrea Palladio y Bramante. Seguido,
va el manierismo, importante porque se da una ruptura de lo que se venía trabajando. Además, se da a relucir una tensión dramática, se renuncia al equilibrio de la antigüedad clásica y se va dejando de lado al perfeccionismo de la estructura humana como lo encontramos en artistas como Parmigianino, Tintoretto y Greco. La siguiente corriente artística es el barroco, dada en Francia principalmente. Se exaltan los sentidos y la exageración, además de la ostentación, que están siempre presentes. Se une el teatro y la música y surge la ópera. Se resaltan artistas como Caravaggio, Peter Paul Rubens y Rembrandt. Y la última es denominada rococó. Esta es la evolución del barroco, donde los principales que adoptan este estilo son los italianos. Esta corriente artística se basa en una expresión decorativa. Aparecen dos técnicas nuevas, el pastel y la acuarela, y además se caracteriza por la gracia y la estética junto a la combinación de colores muy suaves.